Bienvenidos. Vamos a trabajar las maneras de representar una función. Esto está basado en la sección 1.1 del libro de Stewart, en este caso es la séptima edición. Y vamos a empezar primero con el concepto de qué es una función. Pues una función es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto de exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto E. Entonces aquí tenemos nosotros nuestras X y nuestros valores de salida que son f de x. A cada valor de x le tiene que corresponder exactamente un valor dentro del conjunto de f de x. Aquí es muy importante que la función es como una caja de proceso. Entonces tú metes un valor de x dentro de la función y vas a tener como salida un valor que en este caso nosotros normalmente lo reconocemos como el valor y. ¿Qué es muy importante aquí? Si nosotros tenemos los valores del conjunto D y E, donde el D es el dominio y E es el rango, entonces a cada valor de X tiene que corresponderle un valor de E. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, varios valores de X que coinciden en el valor de Y, eso sigue siendo una función, porque cada valor de X tiene una única correspondencia con un valor de Y, es decir, X no tiene más de un valor posible. Entonces aquí si X1 tiene el valor de 3 y X2 también vale 3, no hay ningún problema porque sigue siendo una función. ¿Cuál sería un problema? Que nosotros tengamos un valor de X y que ese valor de X al momento de meterlo en la función nos dé dos posibles valores de salida en términos de Y. Entonces, si una sola variable o un solo valor de X tiene dos posibles valores en Y, entonces ahí sí ya no tenemos una función. ¿Por qué es tan importante que trabajemos con funciones? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con profit o con utilidades, sabemos que las utilidades están definidas como los ingresos menos los costos, donde todas ellas dependen siempre del número de elementos que se están produciendo. Entonces, suponte tú que trabajas con esta función y en lugar de que tengas un único valor de salida, te dan dos posibles valores. Por ejemplo, más $1.000.000 y menos 10 millones de dólares. ¿Cuál sería tu decisión? Obvio, tú querrías que a lo mejor tu utilidad te diera $1.000.000, pero aquí la función te está diciendo que pueden ser cualquiera de los dos. Entonces, incluso si no fuera función, pudieras tener tres posibles valores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en que sea función? Nosotros buscamos que sea función no porque queramos complicar las cosas, al contrario, porque lo que queremos es simplificarla, de tal manera que cuando nosotros tengamos funciones sobre las que tenemos que tomar decisiones, sepamos exactamente qué es lo que va a suceder. Es decir, que si yo tengo mi función de utilidad, me diga exactamente que al momento de que yo produzca tantos elementos, pues estoy ganando o 300,000 o solamente voy a perder 10 millones o solamente voy a ganar 1 millón. Entonces la precisión de una función es que a cada valor de x le corresponde una única salida. Es decir, no es ambiguo, no hay una moneda que lanzar para poder decir, bueno, pues a ver qué pasa. Siempre voy a poder tomar decisiones bien concretas porque sus resultados son específicos. Me dice, ¿te da tanto o no existe? ¿Verdad? Entonces ya empezamos a definir todo este tipo de cuestiones. Entonces, si una ecuación representa una función, a esa función le vamos a poder determinar su dominio y su rango. Es bien importante, recuerda que el dominio y el rango es exclusivos, son definiciones exclusivas de funciones. Si tú tienes una ecuación o una gráfica donde ya sabes que a cada valor de x le corresponde un único valor de y, entonces ya tienes que es función y por lo tanto puedes calcular su dominio. Sus dominios son los valores de x, es decir, toda la forma en la que te mueves horizontalmente, eso es el dominio. ¿Cómo sabes que es parte del dominio? Porque si tú metes el valor de x dentro de la función, con eso es un valor específico de y. Si al momento de meter a x te dice no sé cuál es la respuesta o está restringido, como en el caso de las divisiones, entonces no es parte del dominio. En las divisiones no puedes escoger números donde x al sustituirlo te dé algo divisible entre 0.
En un radical buscarías que todo lo que está dentro del radical sea mayor o igual que cero porque el radical no acepta o no te va a dar salidas para los valores negativos, es decir, una raíz de -1 es un número imaginario, no es un número real. Las funciones siempre están definidas en términos de números reales. Entonces el dominio son los valores de x, si lo quieres recordar de una manera sencilla, y el rango pues son todos los valores de y, que es la salida que tú tienes una vez que metes el valor de x dentro de la función. ¿Cómo distingues entonces el rango? Pues el rango lo vas a distinguir a partir de estos valores de salidas que tú dices, ok, si yo meto estos valores, entonces sé que por el comportamiento se va a mover entre tal y tal valor. Otra forma de verlo es que si tienes la gráfica, pues te fijas en cómo está su desplazamiento sobre la vertical. X se mueve horizontalmente de izquierda a derecha y Y se mueve verticalmente de arriba hacia abajo. Para anotar, ya sea dominio o rango, nosotros utilizamos dos tipos de notaciones que serían de corchete, cuando nosotros incluimos el punto, y paréntesis, que es un punto abierto, que es cuando no lo toca. Entonces esto sí es bien importante. Si un número se acerca, por ejemplo, sabemos que menos infinito, infinito son números muy grandes, pero nunca los tocamos o nunca llegamos a ellos, entonces ahí se ponen puntos abiertos o en la notación de intervalo se notifican como paréntesis. En este ejemplo de aquí vemos que el dominio entonces va entre 1 y 1 en corchetes y el rango se mueve desde 2 hasta 4, también en corchetes. Si nos hubieran puesto puntos abiertos, que normalmente esos son los que sí se tienen que especificar muy bien, entonces, por ejemplo, en esta gráfica nosotros diríamos que el intervalo del dominio va desde -1 abierto porque no lo toca hasta 4 abierto porque tampoco lo estás tocando, suponiendo que este valor que estamos aquí terminando sería 4. Cuando vemos este tipo de intervalos es porque son variables continuas, es decir, no va brincando de punto en punto. Si son discretas, se utilizan llaves y se pueden enumerar los valores en los que está teniendo referencia la gráfica o la ecuación con la que estamos trabajando, bueno, la función con la que estamos trabajando, o también se le puede dar un descriptor, en este caso decir números enteros o cualquier otra cosa que sea lo que nosotros estemos trabajando. Empecemos entonces ahora sí a resolver algunos ejercicios que vienen en el libro. ¿Qué ejercicios tenemos por aquí? Nos dice, si f de x es igual a x cuadrada menos x entre x menos 1 y g de x es igual a x, ¿es verdad que f es lo mismo que g? Entonces hay que recordar que si dos funciones son iguales, en todo su proceso se comportan igual. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas funciones coinciden en las coordenadas x, y aparte que coinciden en todo su dominio y todo su rango. Si todos los valores de x y y coinciden, dominio y rango van a ser los mismos. Si nosotros resolvemos esto con un enfoque algebraico limitado, ¿verdad? Porque en álgebra también se considera, nosotros la veríamos y decimos, claro, aquí se puede factorizar, entonces es x por x menos 1 entre x menos 1. Como son factores iguales, x menos 1, en uno estoy multiplicando y dividiendo, lo mismo entre lo mismo, pues siempre me da 1, pero como estoy en el concepto de funciones, tengo que recordar que mi denominador no puede ser 0, porque algo dividido entre 0 pues es indeterminado o infinito. Entonces, en este caso, nosotros encontramos que x tiene que ser diferente de 1, por lo tanto, el dominio para la función f de x es todos los números reales, excepto donde x es igual a 1, o tal que x sea diferente de 1. Su dominio, entonces,
Puede ser también expresada en notación de intervalo como desde menos infinito a 1, con paréntesis porque no puedo tocar el valor de 1, unión de 1 a infinito. Y una vez que hago esta restricción, digo f de x es prácticamente el mismo comportamiento que la función igual a x, pero su dominio está restringido. ¿Cómo se vería esta gráfica? Pues nosotros graficaríamos en 0, 0, en 1 debería de ser 1, pero como no lo puedo tocar, entonces llevo un punto abierto, en 2 vale 2, en 3 vale 3 y así sucesivamente, y también lo mismo para el lado negativo. Entonces esta sería la gráfica de f de x. Pero si vemos por el otro lado a g de x no tiene restricción. Entonces su dominio, como no se dividió entre nada ni está en raíz, pues es de menos infinito a infinito. ¿Qué quiere decir esto dentro de la gráfica? El rango pues es igual dominio para cada una de ellas. Y si ya ponemos esta gráfica de g dentro de o solapada o sobre la función de f de x, entonces vamos a notar que g de x es en 0, 0, pero también en 1 vale 1, y en 2 vale 2, y en 3 vale 3. Entonces prácticamente todos los puntos son iguales, nada más que esta sí toma el valor de x igual a 1. Entonces, como tenemos ese pequeño punto de diferencia, no son iguales y esa sería la respuesta. En este otro ejercicio nos dice que las gráficas de f y de g están dadas por ciertos valores. Esto lo vamos a revisar de la siguiente manera. Entonces, si tenemos a f de x y a g de x, si nos dicen que f es menos 4, entonces estamos buscando el valor, o ya conocemos que x vale menos 4 en f. Entonces ubicamos la gráfica de f, que en este caso es nuestra gráfica en rosa, y luego nos vamos al valor de x a menos 4 y buscamos el valor de y en donde ésta está tocando. Si lo observamos con calma, vemos que este valor está sucediendo en y igual a menos 2, por lo tanto el resultado es menos 2. Después nos pregunta por g3, que en este caso, como es g en 3, ya sabemos que x vale 3 para la función g, que es la azul. Entonces nos vamos al valor de x igual a 3 y buscamos cuál es el punto en donde intersecta con la gráfica de g, que en este caso nos queda en y igual a 4. Entonces ese sería el resultado. Y luego nos pregunta, ¿para qué valores de x es f de x lo mismo que g de x? Entonces estos dos valores son iguales cuando sus valores de y son iguales. Y nos está preguntando cuáles son los valores de x donde las y son iguales, es decir, puntos de intersección. Si nosotros nos fijamos, vamos a encontrar que las intersecciones están justo en este punto de aquí, que es en x igual a menos 2, y es el punto menos 2,1 en términos de xy, o coordenada menos 2,1, y el otro sería en 2,2, porque estamos intersectando en x2 y también el valor de y está en una altura de 2. Después nos pregunta que estimemos la solución de la ecuación f de x igual a menos 1. Normalmente cuando te dice estime es porque no estás dando con el valor exacto, es decir, va a haber una diferencia por tu percepción visual. Aquí nos está diciendo que y vale menos 1 y lo que nos está pidiendo responder es cuánto vale x. Entonces, dado que y vale menos 1 para la función f, estaríamos ubicados sobre esta recta y encontramos que en este punto tenemos, y de hecho tenemos dos valores, aquí olvidé apuntarlo yo creo, pero vamos a ver que no llega al valor de menos 4, o menos 3, perdón, se queda un poquito antes, entonces diríamos que es menos 2,9. También tenemos el punto del otro lado que está muy cercano al valor de 4, ¿verdad? Entonces aquí sí podríamos decir que es 4 a menos de que otra cosa diga, ¿verdad? Digo, si nosotros le hacemos un zoom, parece ser que sí está llegando.
Y entonces por lo mismo hizo estime porque pues aquí puede haber un problema de percepción, entonces nada más lo más cuidadoso posible. Después nos pregunta que digamos sobre qué intervalos es decreciente f. Cuando hablamos de intervalos de decreciente y creciente, entonces siempre lo vamos a poner que creciente es cuando va la dirección hacia arriba y decreciente entonces es cuando va hacia abajo. Entonces esta función es creciente o va hacia arriba desde el punto -4 hasta que lleva el valor de x igual a 0, se hace en referencia al dominio y siempre se pone en corchetes. Entonces ahí digo, así es como lo estamos trabajando con WebAssign y como lo maneja este autor. Aunque en realidad debería ser abierto porque justo en -4 y 0 pues tenemos un punto de inflexión, ya vamos a hablar sobre eso cuando estemos con aplicaciones de derivadas. Y sería decreciente entonces en el resto del intervalo del dominio, que sería de 0 hasta 4 positivo. Hay que recordar que no podemos tener intervalos compartidos de creciente y decreciente dentro de una función. Entonces hay que ser muy cuidadosos de que no se traslape. Si se traslapan es porque algo nos estamos equivocando. Entonces, en esta otra parte de aquí nos pide que establezcamos el dominio y el rango de f. Entonces vamos a revisar a la gráfica que está en rosita. Y en este caso el dominio sería desde -4, ¿verdad? Incluido, porque recuerden que si no viene incluido un punto abierto es porque se está tomando. Y llega como máximo también al valor de 4 positivo para x. En cuanto al rango, esta función, el valor más pequeño que toma en y sería el valor de -2 y el valor más grande que toma en y sería de 3 positivo. Y como no hay un punto abierto, quiere decir que sí lo toca. Para la función g, su dominio sería la función que está en azul, entonces empezamos igual desde -4, pero esta llega como máximo al valor de x igual a 3. Y su rango, el número más pequeño que toma en y, sería a partir del punto 5 aproximadamente, es lo que yo alcanzo a distinguir, porque estamos ahí a la mitad entre 0 y 1. Y como máximo llega al valor de y igual a 4.